Noches. Mi nombre es Hans Krakauer. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Esta presentación sobre los impactos del COVID-19 en la industria turística de Baja California Sur es para la materia de Taller de Investigación 1, bajo la dirección de la maestra en Ciencias Ofelia Rosales Hernández. Empezamos. Este es el índice. Cuenta con todos los elementos señalados dentro de las instrucciones de la presente actividad, tales como la introducción, los antecedentes del problema, el planteamiento, la delimitación, las preguntas, la justificación. Todos estos elementos se encuentran también dentro de la investigación en extenso en la primera actividad de esta unidad. La elección del tema no fue sencilla. Hay pocas industrias en la entidad y aún menos en La Paz, Baja California Sur. Las industrias clásicas como la manufactura, la construcción de autos, la pesca, el sector agropecuario, realmente no son característicos de la entidad. Cuando estaba buscando los términos industria y Baja California Sur, me topé con una tesis titulada Los impactos de la industria turística en Baja California Sur. Es una tesis que gira alrededor de la sustentabilidad y la ecología, el medio ambiente, pero me permitió darme cuenta de la verdadera actividad de mi estado. Es lo que realmente nos caracteriza, es el turismo. La mayor parte de los ingresos dependen de esta actividad. Baja California Sur se ha encontrado particularmente afectada por la pandemia. La mayor parte de los ingresos dependen exclusivamente del turismo y somos una de las entidades menos diversificadas en nuestras actividades económicas. Eso me orilló a investigar la situación de los impactos de la pandemia sobre las actividades turísticas. Me surge la duda sobre qué tanto nos ha afectado, sobre en qué medida se ha podido superar y cuáles son las expectativas que tenemos para el futuro. Los antecedentes del problema. Presento 4 investigaciones. La primera de ellas, llevada a cabo el año pasado por la Organización Mundial del Turismo, nos señala que antes del brote de la pandemia se esperaba un crecimiento en el sector del 3 al 4% a nivel global, es decir, más o menos 2 millones adicionales de turistas con respecto a los que habíamos tenido en el 2019. La segunda investigación, llevada a cabo por Beltrán y Pulido en Colombia, nos habla acerca de los impactos que tuvieron las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia dentro del sector turístico, tanto en el aspecto económico como en el social. La tercera investigación en Perú nos habla acerca de las alternativas que existen para tratar de proteger al sector turístico de las medidas adoptadas por la pandemia. Esto me pareció particularmente interesante ya que abre alternativas para nuestro estado. Finalmente, la cuarta investigación de Ortiz en el 2016, la que les comentaba hace unos momentos, nos permite ver el panorama que tiene la actividad turística en el estado. A pesar de que es del 2006, realmente el crecimiento en el sector y las recomendaciones, las conclusiones, la manera en que hacer un análisis del tema me parece tan válido en ese momento como ahora. El planteamiento del problema. El primer elemento es la delimitación, es decir, circunscribir el problema en espacio y tiempo, fijar los límites y los alcances. En lo que respecta al tiempo, me interesa estudiar básicamente los últimos 3 años, el 2018 y 2019, para tener un punto de referencia a comparar con el 2020. Asimismo, aunque voy a tomar en cuenta las investigaciones de otros países con respecto a los impactos del turismo, realmente va a ser una investigación circunscrita al estado de Baja California Sur. Mis preguntas de investigación. Esto representa aquello que realmente estoy buscando averiguar con el presente estudio. Busco determinar si se ha disminuido la afluencia de turistas en el estado, si se han visto afectadas las actividades culturales,
si ha disminuido los servicios turísticos públicos y privados, si se ha disminuido el nivel de calidad de vida de los habitantes de nuestro estado debido a las medidas tomadas para enfrentar el COVID-19 en el sector turístico. La justificación de mi investigación. A mi alrededor veo mucha incertidumbre y mucha desinformación. Los impactos que la pandemia ha tenido sobre el sector turístico en el estado han sido realmente devastadores. Esto ha generado mucho temor, ha generado una sensación de desconsuelo. No siento que exista un paralelismo con respecto a otros estados de la República, ya que existen actividades más diversificadas. La mayor parte de los estados no se dedican exclusivamente a un sector. Tal vez el estado que más se le parezca es Quintana Roo. Actualmente estamos en el nivel 4, en naranja, en el semáforo de la pandemia, y no existe una clara definición con respecto al futuro. No existen datos duros que permitan cuantificar cuáles han sido los impactos que se tienen debido a las medidas adoptadas. Si pudiéramos llevar a cabo una investigación que pudiera brindar esta información clave, se podrían diseñar programas que permitieran un manejo fino del problema y de los retos que tenemos actualmente. Esto bajaría los temores, disminuiría la incertidumbre y permitiría generar políticas públicas más adecuadas. Los objetivos de mi investigación. Una pequeña nota al margen. Es mi intención llevar esta investigación a el siguiente semestre, en el taller de investigación 2. A la hora de estar escribiendo los objetivos, consideré esta situación y decidí no hacer pocos objetivos, sino generar una buena cantidad de objetivos específicos y en el siguiente semestre cernir, digamos que delimitar la investigación a algunos de estos objetivos, pero me gustaba tener de dónde elegir, entonces decidí poner todos los que me parecieron viables y bajo la ayuda del docente que tenga en ese momento poder decidir cuáles son los más adecuados. De esta manera, el objetivo general es determinar el impacto que han tenido los efectos derivados de la pandemia sobre la actividad turística en Baja California Sur, con el fin de exponer cómo esto ha afectado la calidad de vida de sus habitantes a través de un estudio estadístico. Pretende utilizar tanto estadística descriptiva como estadística inferencial. Los objetivos específicos, tal y como comentaba antes, son conocer cuál era la situación de la industria turística del estado antes de sufrir los efectos de la pandemia en una investigación de tipo documental con el fin de crear un punto de referencia. Todos los objetivos específicos, dada la naturaleza de la investigación, van a ser de corte documental. Existe la posibilidad de que, si las circunstancias lo permiten, pueda yo hacer un poco de investigación de campo, muestreos, encuestas, tal vez entrevistas. Me gustaría hacer consultas con expertos, pero está por verse. De momento, los otros objetivos que tengo son conocer cuál es la situación actual de la industria turística en el estado, para comparar las situaciones de antes y después. Asimismo, determinar si se han visto afectadas las actividades culturales de tipo turístico, determinar si han disminuido los servicios turísticos públicos y privados, estimar cuánto ha disminuido la afluencia de turistas en el estado, determinar las causas de la disminución de la afluencia de turistas durante el último año, determinar si ha disminuido el nivel de calidad de vida de los habitantes de Baja California Sur. Estas últimas dos preguntas probablemente sean un poco difíciles de cuantificar, pero espero reunir la información en base a las bases de datos del INEGI o los periódicos, revistas,
fuentes de información pública, tal vez la información de la Secretaría de Economía y los informes de gobierno. Por otro lado, la calidad del nivel de vida, probablemente el Coneval sea la fuente más indicada para obtener información. Mis hipótesis de investigación. Mi hipótesis primaria: las medidas y acciones adoptadas para evitar la propagación del COVID-19 tienen un impacto negativo en la industria turística del estado de Baja California Sur y en la calidad de vida de sus habitantes. Mi hipótesis nula: las medidas y acciones adoptadas para evitar la propagación del COVID-19 no tienen un impacto negativo en la industria turística del estado, ni en la calidad de vida de sus habitantes. El marco teórico de mi investigación. Aquí manejo los principales puntos que puse dentro del protocolo, tales como las generalidades del COVID, las medidas que se han tomado a cabo para disminuir la transmisión, y con respecto al turismo voy de lo general a lo particular. Empiezo hablando por el desarrollo del turismo a nivel global, luego en México, finalmente en el estado, y termino con los impactos que ha tenido el COVID en el turismo a nivel estatal. Con respecto a las generalidades, hablo de cómo surge el COVID en Wuhan, en China, a principios del 2020, finales del 2019, las diversas teorías que han existido con respecto a su surgimiento, la relación genética con el coronavirus en los murciélagos, y la manera en que se ha tratado de manejar, el buen manejo que se hizo en China con respecto a la manera en que se evitó el contacto de la población. Todo el mundo empezó a utilizar cubrebocas, el buen comportamiento de la colectividad y de la sociedad china realmente permitió que rápidamente disminuyeran los niveles de afectación, ¿no? O sea, realmente la pandemia, a pesar de los estragos que ocasionó en Wuhan, llegó a un momento donde se paró en seco. No hemos podido tener la entereza para tomar medidas tan draconianas, y sin embargo tal vez hubiera sido lo más conveniente. Con respecto a las medidas de control, pues efectivamente hablo con respecto a las pruebas de PCR que se llevan a cabo tanto en sangre como en saliva para determinar la existencia del virus, y sobre el contact and tracing, ¿no? El buscar aquellas personas que se han podido contagiar por tener contacto con las personas infectadas y tratar de aislarlas en la medida de lo posible, y las medidas de pandemia donde se han cerrado no solamente los destinos turísticos, sino la mayor parte de los negocios prescindibles, donde solamente lugares como las tiendas de abarrotes o los supermercados o ciertas instituciones de gobierno, los bancos, permanecen abiertos. Es cierto que en el estado no todas estas medidas se han llevado a cabo. Más se llevó a cabo en la primera parte de la pandemia. Actualmente ha sido muy difícil continuar el seguimiento con la misma intensidad que tuvimos el año pasado. Con respecto al desarrollo del turismo, pues hablo un poco cómo el turismo ha permitido enfrentar las dificultades económicas de diversas poblaciones, ya que se vende el paisaje, se vende la vista, se vende el mar, el cielo, la tierra, ¿no? Y estos son recursos que, si son bien manejados, pues realmente pueden ofrecer muchas ganancias en un lugar donde no hay otras alternativas. En México el turismo realmente ha tenido un desarrollo muy singular.
superior a la mayor parte de los países en América Latina. Definitivamente somos un destino privilegiado en lo que respecta al Caribe. Y la derrama económica que esto ha generado en lugares como Zihuatanejo, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, Los Cabos, ha sido pues realmente muy considerable. Esto ha generado políticas donde se ha privilegiado el desarrollo turístico por encima de otros sectores, y esto es particularmente evidente dentro del estado de Baja California Sur. ¿Cuáles son las principales actividades turísticas dentro del estado? Pues básicamente la playa, ¿no? Todo gira alrededor de poder brindar un ambiente agradable. Las playas que hay en el estado son realmente paradisíacas, son muy claras, muy poco profundas. La marea realmente no es lo suficientemente fuerte en la bahía de La Paz, y en Los Cabos permite surfear, y en otros lugares como el Sargento y La Ventana se practica el windsurf. Esto ha generado una derrama económica muy considerable. Finalmente termino yo con los impactos del COVID en el turismo en el estado, y hablo acerca de cómo estas actividades se han paralizado. Este es mi cronograma. A la hora de elaborarlo, consideré el tiempo que ha transcurrido en la elaboración del protocolo, es decir, todo lo que llevo hasta el momento, hasta el marco teórico, que indudablemente va a tener cambios en el siguiente semestre, y considero que voy a trabajar a lo largo de las vacaciones y durante el siguiente semestre hasta más o menos finales de noviembre. Es decir, yo concibo la investigación de taller 1 y taller 2 como una sola unidad, durante la cual el protocolo se presenta en el primer semestre y la investigación formal en el segundo. De esta manera, la investigación lleva más o menos un poco más de 8 meses, ¿no? Porque empezamos en la segunda unidad y creo que vamos a terminar a finales del siguiente semestre. El presupuesto financiero de mi investigación. A la hora de elaborarlo, consideré la cantidad de tiempo que iba a invertir y el dinero que podría ganar si le dedicara este tiempo a otras actividades. En total, creo que en las 35 semanas, si utilizara el tiempo que planeo invertir, más o menos ganaría unos 3,500 pesos. También consideré lo que me iba a costar el internet a lo largo de las 35 semanas, más o menos unos 200 pesos por mes. Comparto el internet con otras personas y la cuota que me corresponde es 200 pesos mensuales, entonces son 50 pesos semanales. Los costos de papelería para llevar a cabo, por ejemplo, la impresión de las encuestas o cosas de este tipo, probablemente no asciendan a mucho. Y los viáticos que se podría considerar para hacer los viajes a Los Cabos, si fuera necesario, más o menos estarían alrededor de 1,000 pesos por semana, básicamente para gasolina y probablemente un poco de comida. El total sería de 9,500 pesos. Finalmente, las fuentes bibliográficas. Las que presento aquí son las que se utilizaron en la mayor parte del protocolo de investigación. Sin embargo, hay algunas que se utilizaron para las imágenes de esta presentación, que están aquí. Están en formato APA, tal y como fueron solicitadas. Pues con esto termino la presentación. Espero haya sido de su agrado. Les agradezco muchísimo su atención.